Ana Rosa, qué rico verte. Listo. Bueno, buenas noches nuevamente para todos. Qué rico verlos acá en esta reunión. Me alegra mucho ver a los que ya he visto por varias veces y a las personas nuevas. También me alegra tener personitas aquí cada día que nos quieran conocer, que tengan inquietudes respecto de esta hermosa terapia a la cual amo, a la cual me dedico, a la cual enseño, la que quiero compartir porque quiero que todos se lleven ese cambio, esa armonía, esa sanación maravillosa. Entonces, de verdad que me alegra mucho que estén acá. Bueno, empiezo la lista de las preguntitas. ¿Quién quiere ir poniendo sus preguntitas sobre la mesa para que vayamos empezando a desarrollar esta jornada de hoy? Como les dije a muchos de ustedes, los que no habían venido, si no esta es su primera vez, este es un espacio abierto, es un espacio informal en el que estamos aquí, como les digo yo, para charlar, para tomarnos un cafecito, para departir, para compartir todas esas preguntas, cuestiones, dudas o aportes que tengan en esta hermosa terapia. Entonces, ¿quién quiere poner sobre la mesa preguntitas, dudas, preguntas, tema? Bueno, yo les puse, ahora que veo de alguien que dice, que se llama Tefan, un sol radiante y hermoso ahí ¿cómo se llama? En su icono de identificación. Les puse en el grupo un sol, unas manitos recibiendo un sol porque estamos abriendo la energía del solsticio, ¿no? Y la energía del solsticio dice que es la energía del padre, ¿no? El sol representa la energía masculina y representa al padre. Entonces, hoy realmente quisiera que en unos minuticos de pronto, no sé si empezando, no sé si terminando, hagamos una dinámica bonita, una meditación chiquitica para abrir esa energía del Padre, ¿no? Esa energía, eso que llamamos nosotros los consteladores tomar a papá o sanar a papá, porque esa sanación que debemos dar a papá o esa integración que debemos darle a la figura de papá, pues representa muchas cosas importantes en nuestra vida. Voy a interrumpirles un segundito que tengo una personita chiquitica por acá que me quiere decir. Gracias. Un muchachito por acá que me interrumpe. Entonces les decía yo que la importancia que tiene sanar esos vínculos con papá, ¿no? Porque a veces nos ocupamos mal el término incluso y decimos queremos sanar a papá. Sería muy arrogante de nuestra parte querer sanar a nuestro padre. Nuestro padre ya fue como fue y le debemos a él toda la honra, el respeto y la humildad de nuestro querer. Lo que tenemos que sanar es esa relación, esa perspectiva que tenemos de esa relación con papá. Milenita, buenas noches, qué rico tenerte acá. Un beso Hola, gigante. buenas noches para ti y para todas. Gracias, qué rico tenerte acá. Buenas noches, también saludo por aquí, Judith. Magda, me encanta tenerte acá también, qué rico. ¿Cómo haces? Gracias. Muy bien, gracias por la oportunidad. Me alegra, bienvenidos todos. Alguien me pidió acceso, ya. Beatriz, Zulay, si no la había tenido por acá, alguien que se llama Janet Torres. Janet, bienvenida. Tefan, no sé quién eres, pero bienvenida o bienvenida. Sandra.
Sandra Monsalve, bienvenida. Mira, tienes una hermanita por Es mi acá. hermanita, la invité. Es que Con razón, yo vi qué casualidad. Elizabeth, bienvenidos. Uy, qué rico tener hoy tantas personitas. Que cómo me alegra. Mira la energía de papá, cómo mueve cosas, cómo nos lleva al exterior, cómo nos catapulta hacia el éxito. Qué rico. Bueno, ¿quién quiere poner sobre la mesa las preguntas? ¿Quién quiere empezar con dudas? ¿Qué quiere que resolvamos? ¿De qué otro tema? Ya saben que ahorita vamos a hacer una meditación, démonos unos 5 minuticos más como para primero ingresar con esas preguntas y quiero que hagamos una meditación chiquita para abrir esa energía del solsticio y de papá, ¿vale? Pero bueno, díganme dudas, cuéntenme, si no quieren abrir el micrófono, escríbanmelas, creo que alguien me escribió por WhatsApp una duda que dije está muy chévere para nuestras preguntas, no sé si la encuentro aquí rápidamente o no sé si esté en sala que me la pueda decir. No me acuerdo quién era, no me acuerdo quién era, pero bueno, arriésguense muchachos y muchachas, ¿de qué quieren que hablemos hoy? ¿Solo de papá? No puede ser, tantas cosas. Todas están, ustedes ya están todos unos duchos en constelaciones familiares. Dudas, preguntan, aprovechenme, díganme, a mí me pasa esto, ¿tiene que ver o no tiene que ver? Aprovechen este escenario es absolutamente gratuito, pueden preguntar, pueden aportar, pueden todo lo que quieran, este es el momento. Bueno, yo voy a aprovechar el silencio de todas para preguntar. Es la primera vez que vengo aquí al chat. De hecho, hoy me uní, hoy empecé como muy nuevo, entonces yo estaba, o sea, alguna vez escuché que el padre estaba muy relacionado con el tema de la parte profesional, de la parte de abundancia, como la parte que nos lleva al dinero y a la abundancia. Esa era como la idea que tenía yo. Y a mí eso sí que me interesaría porque, por ejemplo, yo tengo mucho del lado izquierdo, en el lado izquierdo todo, y es el materno. Y en el lado derecho está la parte que está funcionando bien. Pero evidentemente la parte económica no funciona, entonces algo tendrá que ver padre, digo yo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre trato de pues, hacer como esos análisis y digo yo, del lado izquierdo que tengo el dolor X, o me sale la manchita X, o me duele la perdón, la rodilla izquierda, todo es por el lado materno, ¿no? Y luego, cuando uno empieza a rascar, empieza que en el padre sí que hay cositas que uno piensa que las tiene solucionadas, ¿sí, no? Entonces, eso sí que me gustaría que nos contaras. Súper, perfecto. O sea, seguimos con la energía del padre. Y muy chévere esa analogía que acabas de hacer de ese lado izquierdo que representa al lado femenino y el lado derecho que representa al lado masculino. Es realmente una forma de espejear el universo en todo lo que tiene que ver con nosotros. Sin embargo, no puede ser tan tajante como todo lo derecho es masculino, todo lo izquierdo es femenino, porque al final en esa armonía de la totalidad, cada parte de nosotros tiene ese lado femenino y masculino. A pesar de que estuviera en el lado netamente izquierdo, siempre debemos encontrar un balance entre el lado femenino y el lado masculino. Pero sí es cierto que a través de la biodescodificación se ha determinado que muchas de las circunstancias que pasan en nuestras vidas se especifican en uno de los dos lados, especialmente de nuestro cuerpo, para identificar de qué lado viene o con qué energía viene. Porque puede ser que sea del lado masculino, pero tiene que ver con una mujer, tiene que ver con una energía femenina. ¿Ves? Entonces puede ser que sea mi tatarabuela paterna. Entonces quizás se va a manifestar en alguna parte de tu cuerpo si hablamos de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Pero si es una energía femenina, quizá puede afectar un órgano izquierdo tuyo. Pero ya lo vamos a ampliar un poquito más, Ana Rosa. Excelente pregunta.
Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué más? Pues fíjate lo interesante que... Yo Ay, también sí, quiero, perdona. Dale, Magda. gracias. Yo también quiero hacerte una pregunta, Judy. ¿Y cómo en esa negación, bueno, yo no sé, por historias de vida, y muy particularmente hablo de la mía, cómo uno, o yo particularmente, puedo como haber negado a mi papá, ¿no? Pues es que como crear distancia con tu papá por las distintas situaciones de la vida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace uno para conciliarse de eso, aunque uno se haya reconciliado con él, pero ya hay como una memoria grabada, ¿cierto? De negación, de pelea, de rebeldía frente a ese papá. Entonces, es como, ahora que lo planteas y esta mañana que mandaste ese mensaje tan hermoso del padre, ¿no? Del reconocimiento a ese ser, de lo que somos en función de él, pues uno dice, sí, gracias. Bueno, mi papá ya falleció, entonces, pues sí queda así como que, bueno, ¿cómo hace uno para reconciliar eso que está allí? Pues al final yo no me fui enojada, él no se fue enojada conmigo, pero lo que digo es cómo esa memoria que ha quedado grabada, uno la puede enmendar para que haya más abundancia finalmente. Perfecto, excelente pregunta. Excelente pregunta porque fíjate que dentro de la experiencia que he tenido de las constelaciones familiares como paciente y también como consteladora, he encontrado mucho esa situación. Porque decimos, bueno, pero yo ya constelé a papá, ¿no? O sea, yo ya hice el ejercicio, yo hice la carta, a mí ya me hicieron la constelación de ordenar a mi padre, izquierda, derecha, de hacer el ejercicio de la humildad, de todo esto, yo ya lo dije, ya, check, chuliemos la constelación papá, lista, ¿no? Pero siguen pasando patrones como esos que tú hablas. Bueno, ahora que lo dices, mi economía no está funcionando muy bien. Ahora que lo dices, hay una enfermedad de ansiedad o depresión o doble personalidad o hay una enfermedad de autismo o hay una enfermedad bueno, una enfermedad, cualquiera de estas enfermedades que llamamos de carácter mental, donde tiene que ver con papá y tiene que ver con el linaje. Bueno, pero yo ya hice la constelación, o sea, ¿por qué mi fisiología y mi entorno, que sería el caso de mis negocios, mi trabajo, mis amigos, mis jefes, ¿no? Mis hijos, No responde a ese check de ya hice la constelación con papá? Y es porque simplemente hablamos de que ese mundo universal lo creamos nosotros, ¿no? Y tenemos que hablar de una coherencia y es desde lo que llevamos aquí en la cabecita, que es la parte mental, puramente masculina y paterna, ¿no? Que son las ideas, pero hacer la congruencia total con todo lo que llevamos aquí en el corazón. Y es como poder ver desde una perspectiva de sumisión total y completa todo lo que representa la masculinidad. No solamente papá, porque hay muchas cosas fuera de papá que representan la masculinidad. Incluso en mí misma, ¿no? El control, la autoridad, los límites, ¿no? Mi jefe, el presidente, el Estado, las matemáticas, el pan, por ejemplo, representa a papá. ¿Ves? Entonces, a veces nos limitamos a esa figura arquetípica de papá, mi papá. El sol, por ejemplo, es que soy alérgica al sol, el sol me da rasquiña, el sol me parece horrible porque me quema, el sol. Sí, yo ya hice la constelación con papá, pero hoy soy alérgica al trigo, por ejemplo, ¿no? Y es toda esa energía masculina que representa la masculinidad en mí y en mi entorno. Hay algo que falta integrar. Claro, el primer representante es papá, pero hay toda una totalidad que yo debo integrar. Lo que te digo yo, uno no pensaría en las matemáticas. Uy, es que yo soy pésima para las matemáticas. Odio las matemáticas.
El dibujo técnico, la álgebra, uy, me cae regorda. Yo no puedo con los planes, no puedo con el orden, no puedo con los límites, no puedo con... Ahí está representado papá, ¿no? Y lo que les digo, desde, por ejemplo, yo hice en alguna vez conciencia del pan, ¿no? O sea, cuando uno come tanto pan, en la biodescodificación se dice, estoy buscando a papá, ¿no? Quiero a papá. Cuando soy alérgica al gluten, el gluten son los alimentos que vienen con toda la energía del sol, lo que está fuera de la tierra, el trigo especialmente, ¿no? El trigo, ustedes lo ven en su forma física, el trigo es una espiga que está abierta a recibir el sol, de hecho es dorado, es amarillo, el color amarillo, uy, no es que a mí el color amarillo me parece hartísimo, horrible, ñuco, ni... Vos decías, uy, no, a mí los colores, no, ni me diga. Los colores vienen con papá, son la luz, son el sol, ¿no? Pues cómo a veces creemos en nuestra mente que ya hemos integrado la energía de papá. Y nuestro entorno simplemente nos está gritando, hey, sí, ya empezaste. Y ojalá fuera así de fácil, ¿no? Yo decía al comienzo y pensaba lo mismo. Bueno, yo me tocó hostelar a mi papá, a mi mamá, y ya que integre esos dos, ya listo, esta vaina sale perfecto. Pero uno va transitando el camino y otra vez vuelve a papá. Y yo creo que en nuestra formación decíamos, otra vez va a constelar a papá. Y todavía me constelan y todavía otra vez papá. No, por Dios. Y llevamos no sé cuántas constelaciones y volvemos porque además ojalá papá fuera una sola dimensión, ¿no? Una sola figura, una sola, pero así como nosotros en nuestra vida personal y a los años que tengamos, en mi caso 47 años, he representado tantos arquetipos en mi vida, ¿no? Como esposa, como novia, como mujer, como hija, como mamá, como profesional, como amiga, como vecina, como alumna, como tantos arquetipos. Y en cada uno de los arquetipos algún dolor de pronto me ha quedado. No, es que la vecina es una chismosa, entonces me peleé con ella. No, es que el profesor que tenía como alumna también es que no me lo aguantaba ese tipo porque no tenía ni idea dónde estaba parado. No, es que mi hijo, uy, Dios mío, mi hijo me desespera porque él no saluda, porque no habla. Uy, no, pero mi esposo, fíjate por cuántos roles he pasado, ¿no? Y quizá mi hija en un momento dado, en un momento en que se encuentre como alumna, va a ser leal a mí y va a usar mi arquetipo de alumna o va a usar mi arquetipo de mamá cuando tenga sus hijos, o va a usar mi arquetipo de amiga cuando se codie con sus amigos, o va a usar mi arquetipo de, no sé, de política o de... Son tantos roles que jugamos en la vida, ¿no? Y en cada uno de esos, cuando constelamos, bueno, llegamos al fin, llegamos al mismo punto, llegamos a papá. Sí, pero llegamos a papá desde el dinero y la abundancia. Llegamos a papá desde las ideas en cuanto a la salud. Llegamos a papá en cuanto a, perdón, le doy entrada, no sé, allá. Le damos a papá todas esas, digamos, todas esas diversidad de puntos de vistas y de actuación. Entonces, casi que es imposible en una sola. ¿Qué es realmente lo que nos lleva a sanar y a integrar a papá? Cuando tú tienes una visión diferente del universo y es sentirte parte de ese universo. Es entender o comprender, somos parte de esa totalidad. Entonces, ahí vamos, ahorita lo ampliamos un poquito más. Zulay tiene levantada la manito, quiero escuchar a Zulay. Hola, buenas noches. Hola, bienvenida. Muchas gracias.
Bueno, yo hoy hablé contigo por WhatsApp, te escribía que en este momento de mi vida pues me siento, o sea, tengo 35 años, soy madre soltera, tengo un niño de 6 años y pues obviamente en este camino espiritual pues uno pasa momentos así como que uno se siente que no sabe para dónde ir, pero hoy en día en este momento pues me siento, o sea, muy demasiado perdida, o sea, que no sé ni siquiera, a veces digo yo, pero ¿quién soy yo? O sea, es algo supremamente raro. Y me llama la atención porque, o sea, como que no logro ubicarme, o sea, en si quiero quedarme aquí, si quiero irme para algún lado, si quiero emprender para poder estar con mi hijo, si quiero volver al área laboral y se siente bastante denso. Y lo otro que te decía es que, bueno, nunca pude vivir, o sea, nunca tuve o sea, nunca viví con el papá de mi hijo, nos dejamos estando embarazada y a partir de ese momento los únicos hombres que atraigo son muy menores, o sea, estamos hablando de 12 a 15 años. Más o menos, pues como que es eso lo que se llama hoy en día como mucho la atención. Ok. Bueno, varias cosas. Esa, esa inestabilidad, llamémoslo entre comillas así, o esa sensación de no saber qué hacer. Quiero que tengas en cuenta que la catarsis, la tormenta, el dolor, el miedo, siempre llegan para hacer mover, ¿no? Después de una tormenta, siempre sale el sol. Después de una guerra hay muchos muertos, pero siempre hemos avanzado en la historia, ¿no? Entonces, este es un momento en el que tu vida algo te está diciendo, hay que cambiar el chip. Cuando te asalta esa duda, alguien allá adentro o allá arriba, ¿no? Está moviendo los hilos diciendo, Zulay, muévete por aquí, haz esto. Entonces es aprender un poco a escuchar esa intuición, es aprender a escuchar un poco el corazón. Al que le dijimos cállate, al que le dijimos cierra y cancelo y boto la llave por allá lejos, ¿no? Porque además nos enseñaron desde pequeñitos, siempre que tome decisiones importantes, nunca meta el corazón. Piense primero, ¿verdad? Eso fue lo que nos dijeron a nosotros. Eso fue lo que nos enseñaron. Y si mete el corazón, pierde. Lleva porque va a sufrir. Y realmente yo hoy te invito a que abras ese corazón. Y eres tú la única que sabes y que puedes escuchar a dónde te lleva ese corazón. De hecho, ahora últimamente hemos hablado mucho de la conexión con el corazón y en poder escucharlo, porque el corazón es la puerta del alma, el corazón es la intuición verdadera. Y nosotras como mujeres tenemos una altísima intuición, esas corazonadas que les llamamos, ¿no? Tuve una corazonada. Uno siempre escucha esa vocecita y no me van a decir que no, uno siempre escucha esa vocecita ahí en esa intuición que le dice, acá no es. Y uno, no escuché nada. La mente, ¿qué es lo que tendría que hacer con mi cabeza, con mi proyección, claro, la mente es papá, fíjense que por eso está esa dualidad entre la mente y el corazón, ¿no? El corazón representa a mamá, el corazón representa ese chakra de contención, de amor, de emociones, de sentimientos, y la cabeza representa a papá, ¿no? Representa los límites, las ideas, el orden, la proyección, ¿no? Entonces, cuando juntamos a un hombre y una mujer, sabemos que uno es muy pragmático y la otra es como un volcán de emociones, que así somos. Miren las lunas, hoy estamos dichosas, mañana estamos que matamos, al día siguiente estamos sensuales, al día siguiente no queremos ni verlos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Somos un cambio completo. Por eso quizá a veces nos han dicho en la representación del corazón, omite el corazón porque este te aloca.
Pero cuando aprendemos a escuchar al corazón, cuando aprendemos a escuchar a nuestra intuición y cuando nos dejamos guiar por el amor y la intuición, tenlo por seguro que nos va a llevar siempre a un lugar mejor. Porque ese es el testeo. Nos han enseñado a proyecte resultados, pero realmente el cuerpo es un testeo que nos dice, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien allí? No, es que me fastidia el trabajo que tengo. Pues busca uno que te sientas mejor. ¿Te sientes bien haciendo empresa? No, yo para esto no nací. Ok, entonces busca un trabajo que sea con sueldo y fijo y que te dé una seguridad. No, yo no me soporto los jefes porque es que me tocan siempre los más gruñones. Entonces busca, pero es ese testeo que está aquí en el corazón, en cómo nos sentimos. A veces lo tenemos en el estómago, a veces dentro de nuestro diseño está hasta eso, o sea, ¿dónde tienes que conectar para saber si es aquí en el intestino donde te dice, sí está bien, ¿no? Realmente si conectáramos con esa emoción, la vida sería más fácil porque esa es nuestra brújula interna, ¿no? Entonces, ahí ya ahorita, bueno, ya dije lo de, atraigo hombres más jóvenes que tú, o hombres niños, no entendí. Hombres más jóvenes, 15 años, 12 años más jóvenes, o sea, no hay ninguna pareja de pronto de mi edad con la cual de pronto haya algún feeling, no, siempre, o sea, después de que tuve a mi hijo, han sido solamente menores. Pero por Dios, eso es un halago. Pues sí, pero llega un momento donde uno dice, de todas maneras, o sea, bueno, o no sé si también será por lo cultural o por lo que de pronto la sociedad, pero uno dice, pues yo ya estoy como en otra etapa de mi vida, ¿no? Soy mamá, bueno, pues tengo 35 años y las personas 20, 22, pues queda uno así como que, ¿será que sí, será que no? Me hago entender. O sea, no entiendo el por qué ahorita, ahorita en este momento, o sea, solamente hay como atracción en ese sentido. ¿Sí me estoy haciendo entender? Perfecto, perfectamente. Yo es molestando, te dije, no, pues yo quisiera, a mí, por favor, piropenme, todos estos muchachos jovencitos. ¿Sí ve cómo es la suerte, cómo dicen por ahí? La suerte de las feas las desean las bonitas, ¿no? Mentira, Zuli. Bueno, hay que mirar de dónde viene esta situación. Sería chévere que pudieras mirar en tu árbol qué pasaba con tu mamá, qué pasaba con tu abuela en esta circunstancia, qué pasaba en tu árbol en tu infancia. Tu papá y tu mamá se llevan diferentes edades. ¿Qué pasaba, digamos, en ese entorno? Porque recuerda que todo lo que esté pasando en nuestro entorno, todo lo que pase en nuestra vida emocional, todo lo que pasa en nuestra vida amorosa, todo lo que pasa en nuestra vida económica, solo nos está mostrando algo que hay allí que tengo que resolver aquí adentro. O cuál es el juicio tuyo o cuál es el juicio de tu árbol en unas relaciones donde hay diferencias de edad. ¿Por qué existen esos juicios? Tú me dijiste, bueno, puede que sea cultural, puede que sea la sociedad, pero no me parece, o sea, ¿de dónde sale esa creencia limitante? Que al final es una creencia, ¿no? Siempre yo digo que entre parejas muchas cosas las catalogamos como buenas o malas, pero digamos, ¿quién es el enjuiciador? ¿La sociedad? Si al final y al cabo la pareja y yo somos los que estamos viviendo la relación. Entonces, realmente si hay un acuerdo de bienestar entre los dos, si hay un acuerdo de sentirnos bien mutuamente, realmente nada es ni escandaloso, ni asocial, ni asexual, ni nada de eso. Porque el rasero se debe medir entre los involucrados en ello, y es entre esa pareja él y yo, ¿cómo nos sentimos? Ahora, si mi relación, al estar con esa persona, yo todo el tiempo me estoy cuestionando, estoy diciendo, no, que no me dan mis amigas porque es que van a decir, no, yo con un muchachito, no, ahí el cuestionamiento es tuyo.
O sea, nadie te diga nada y todos afuera te decimos, no, chévere, hijita, el pollo da colágeno, ¿eh? Desde afuera, y su merced se está dando látigo. Bueno, tengo manitas levantadas. Ya ahorita volvemos sobre ese tema. Llevamos 1, 2, 3. Bueno, vamos a la manita levantada de Luisa. Hola, buenas noches. Me hiciste reír mucho, Judy. Y Zulay, te entiendo, pero bueno, digamos que mi punto no es ese, pero sí, yo tengo 41 años, pero me ponen 32, pero estoy menopáusica y tengo 40, mi cuerpo es de 51 hormonalmente, entonces eso es una locura, pero bueno, no sé si conseguirme uno de 44 o uno de 30, aceptarle al de 31. Buenas noches, mi nombre es Luisa. Y bueno, Judy, yo he trabajado hace un par de años, he hecho varios procesos de liderazgo. No sé si en algún momento conociste a Life Spring. Se hacían unos programas de liderazgo pues interesantes donde se trabajaban varios temas sobre todo de empezar a ser más consciente e ir por eso que quieres y que añoras en tu vida. Y parte de eso, obviamente, parte de ese proceso se hacían ejercicios de sanación y de limpieza con mamá y papá. Y tienes razón, siempre se vuelve. Siempre hay que volver a tratar algo con mamá, siempre se vuelve a tratar algo con papá. Mi punto es eso. Y también tiene que ver con el tema de relaciones con Zulay. Porque siento que los hombres en los que me fijo no están disponibles. La última persona me lo dijo, me dijo, oye, lo siento, pero no estoy disponible. Ahora, ¿qué pasó? Que recordé que yo no sé quién es mi papá, o sea, no lo conocí. Y hace como unos 15 años tal vez yo lo quise buscar porque supe que un hijo de él se había suicidado. Y yo solamente quise acercarme como en buena onda, pero su respuesta fue como, no quiero porque yo tengo mi hogar y no quiero problemas. Entonces para mí eso en ese momento fue como, está bien. Años después hago estos procesos, trabajo el tema, mamá, papá, pero pues con la última vez que me pasó con esta persona y me lo dice tan abiertamente, yo al otro día digo, pucha, esto fue lo que me pasó con mi papá. O sea, yo lo quise buscar y literal me dijo, oye, no estoy disponible. Digamos que no era algo que yo sabía, pero de lo que no era realmente consciente. ¿Mm? Entonces dije, pucha, ¿y ahora qué hago? Porque ¿de qué manera más trabajo a una persona ausente? Ok. Entonces, ahí va mi punto, porque no lo conocí, intenté acercarme, entiendo su respuesta, o sea, lo respeto y lo entiendo, no lo juzgo, lo que decía hace un momento, cada quien dentro de sus circunstancias y sus momentos y etapas de la vida. Sin embargo, ahora digo, claro, yo vivo en constante, ¿cómo se dice? Introspección, muy espiritual, muy metida con todo mi proceso, pero también a ratos digo, "Ay, estoy cansada de limpiar tanto a mamá, estoy cansada de limpiar, estoy cansada de sanar a toda mi familia". Pero igual, otra vez como que lo digo y como que, ay, suelto y vuelvo al campo, ¿no? Voy a ser muy impecable con mis palabras, vuelvo a tener estos comportamientos de apoyo hacia mi familia. ¿M? Entonces, ahora, si yo no estoy bien, pues entiendo que no voy a poder generar ese tipo de apoyo. Y básicamente mi pregunta es sobre eso, o sea, como mi intención es esa, quiero sanar el tema con papá, porque ya es súper obvio y fui súper consciente de esta situación, por eso todo este tema. Y ahora es, ay, ¿qué se debería hacer? Porque yo he hecho todos los ejercicios que te imagines para soltar a papá y bendecirlo y bueno, en fin. Tranquila, yo también, ¿eh? Entonces, ya era eso. Muchas gracias por escuchar. A ti muchas gracias. Fíjate, o sea, seguimos, es lo que decimos. Primero, varias cosas. Una, a veces creemos, ¿no? Que después de iniciar este camino, uno pensaría que, bueno, ya, o sea, ya
Estoy libre del bien y del mal, ya hice todo el trabajo, tú has hecho un gran trabajo, yo he hecho un gran trabajo, muchas de las que estamos acá, creo que hemos constelado a papá, a mamá por 50.000 veces, pero siguen saliendo las circunstancias, ¿no? Pero acuérdense que yo les conté en una partecita, bueno, de pronto no estaban muchos, que a este plano no solo llegamos con un talejito y una tarea, ¿no? O sea, llegamos con cientos de vainas, entramos a nuestro árbol familiar y nos las damos de superhéroes y tomamos más cosas. Entonces, también después de avanzar en un camino espiritual, de avanzar en un trabajo de conexión, de tener una conciencia de totalidad, pues hay varios planos que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Muchas veces son karmas que vienen de vidas pasadas, ¿no? O sea, aquí en constelaciones familiares nos limitamos a este plano, nos limitamos a esta familia, a este clan, pero hay cosas que vienen de vidas pasadas. También hay cosas que adquirimos aquí en este plano. Y es si bien es cierto que de pronto ya desde la mente lo hemos trabajado, somos conscientes, nuestra mente sabe que ya hemos trabajado, que debemos honrar a nuestro padre, que pues él nos dio lo que podía darnos, etcétera, pero no hemos trabajado ese niño interior que es decir, todavía está aquí con nosotros, metido en nuestro plexo solar, metido entre nuestra memoria inconsciente, ¿no? Y que en un momento dado, cuando nos encontramos en estas relaciones, por ejemplo, frente a esta circunstancia que nos cuenta Luisa, donde hay una persona que te dice, oye, qué pena contigo, pero yo no estoy disponible, yo tengo una relación. O sea, automáticamente el inconsciente entra en un estado de estrés y se protege de la misma manera diciendo, o sea, ese niño o esa niña sigue sintiendo esa emoción, sigue sintiendo esa angustia, porque quizá no hemos logrado integrar también ese niño interior, ¿no? El Ho'oponopono, por ejemplo, es una de las herramientas hermosas que nos enseña cómo unir nuestro Nikipili, se llama que es nuestro niño, ¿no? Unirlo con nuestro adulto consciente, porque si bien es cierto, nuestro adulto ya siendo consciente es el que piensa coherentemente, el niño interior todavía asustadizo, todavía cuando salta esa inconsciente, no tiene la capacidad de razonar y vuelve a sentir esas emociones y vuelve a generar esa coraza y vuelve a revivir el momento nuevamente, ¿no? Entonces, hay una tarea importante en que si es tema del niño todavía, es integrar ese niño interior, es trabajar mucho con ese niño interior. Ahora, de pronto tú me digas, yo ya he trabajado con mi niño interior, yo ya he avanzado todo ese tipo de cosas. Y tendremos que irnos a otros planos, que es el plano de irnos a unos registros akáshicos, de mirar entonces, ya tenemos un tema de karma, que es algún equilibrio en nuestras vidas pasadas. Entonces, que hay cosas que venimos a resolver, incluso tratamos de resolverlo no solamente en una vida, sino en muchas vidas, tardamos resolviendo un pequeño asunto. Entonces, ya en ese caso, hay otras terapias como son los registros akáshicos de los cuales aquí hemos hablado, o terapias de vidas pasadas, que también pueden ayudarnos a integrar porque ya decimos, o sea, hay restos de otras situaciones allá. De otro lado, también tenemos otra cosa que influye muchísimo en nuestra personalidad, en la formación de nuestra personalidad, y es el proyecto sentido, ¿no? Son esas emociones de mamá o ese proyecto que mamá tenía. ¿Por qué se llama proyecto sentido? Que es todo aquello que el niño, incluso antes de alojarse en la barriguita, unos meses antes empieza esa proyección o esa necesidad o esa búsqueda de esa alma encarnarse. ¿Cuáles eran las circunstancias de papá y mamá en el momento de la concepción? Incluso meses antes de concebirme, ¿cómo estaba papá y mamá? ¿Cuáles eran sus ilusiones? ¿Cuáles eran sus proyectos? ¿Cuáles eran sus emociones? ¿Cómo mamá, por ejemplo, sintió ese embarazo? ¿O qué pasó con mamá cuando estaba embarazada? Son otras improntas de vida que nos marcan nuestra personalidad y que también generan una serie de heridas estructurales,
una serie de heridas que vienen ahí en ese ADN por debajo de la piel, que muchas veces no las tenemos en cuenta. ¿Cuáles fueron los regalos de nuestro árbol? Por ejemplo, ¿cómo me llamo yo? ¿Quién se llamaba de la misma manera en nuestro árbol? Y ahí llevamos otro campo que se llaman los dobles del árbol genealógico. ¿A quién vengo yo a terminarle su proyecto? ¿A quién vengo yo a repararle su vida? ¿A quién vengo yo a hacer que lo vean porque soy fiel como excluido? Todas esas emociones algo nos dicen. Lo que sí es cierto es cuando esa emoción vuelve, cuando esa circunstancia se presenta una y otra vez, quiere decir que no la estamos mirando desde la perspectiva que necesita ser sanada. Entonces, claro, papá influye mucho, pero como te digo, de pronto ni siquiera es papá. No integro y no acepto esa energía masculina porque los hombres son así, porque creamos una creencia, no creamos, sino asumimos o adoptamos una creencia limitante que es una creencia ancestral, porque nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, nuestras bisabuelas, quizá fueron abandonadas por un hombre, quizá fueron rechazadas por un hombre, quizá fueron, y hay muchos árboles en los que los hombres son prohibidos. Es mejor estar sola que mal acompañada, mi hijita. Es mejor, ¿para qué se va usted a conseguir un velote con eso? Es mejor solita, puede mejor. Mire, yo pude. Mire su tía, mire su mamá, mire su abuela, mire, ¿para qué? Y en eso casi que se arma lo que Bergel llamaría una conciencia colectiva o una buena conciencia. Y es que aquí este es un árbol de mujeres y las mujeres no tenemos permitido tener hombres. Cuando tratamos de conseguir hombres, tenemos todas las dificultades del mundo o los conseguimos y nos hacen doler como diciendo la conciencia colectiva, te lo dije, ¿no? Es mejor estar sola que mal acompañada. Y ahí tenemos que identificar todas esas creencias personales y esas creencias ancestrales que nos dejan también como regalo y como tarea nuestras ancestras. ¿Sí? ¿Tenemos más manitos levantadas? No. Bueno, entonces creo que definitivamente vamos a... Milenita. Hola, no, es que yo, bueno, hoy viéndote, definitivamente seguimos aprendiendo cosas, yo sigo verificando cosas que no sabía y hoy se me atravesó como una pregunta y es, em, digamos, en situaciones donde, hablando de las heridas de la niñez, como que una sea el abandono, por lo menos en el caso de que, en mi caso propio, esperaban era un niño, no una niña, ¿sí? Y yo en mis relaciones yo siento que tengo como energía masculina, ¿y a qué se refiere eso? Pues que yo quiero ser proveedora, yo quiero ser, entonces, yo hoy quería como preguntar sobre eso porque no sabría cómo, o sea, cómo llegar a equilibrar esas energías, ¿no? Porque sí son importantes ambas, pero cuando esperaban que fuera una y no llega así, de pronto yo sigo teniendo esa energía, entonces como que, ¿qué se puede hacer con eso? Esa es una pregunta. Fíjate, Mimile, que eso es proyecto sentido. Y es que en medio de la proyección de papá o de mamá, de cualquiera de los dos, o sea, el anhelo o el proyecto era tener un hijo varón. ¿Cuál es la emoción que siente papá o mamá cuando se enteran que es una niña? Y estos son los secretos que muchas veces hay en el árbol. Si ustedes fueran la mamá o el papá, ¿qué hacen? O sea, decimos, yo en el fondo digo, yo realmente quería que fuera un niño. Bueno, pero ya está sanita, entonces eso es lo que dicen los papás y las mamás al exterior decimos, ¿no? Gracias a Dios fue perfecto, está sana, bendito Dios salió completica, bueno, ya lo que Dios quiera. Pero por dentro está ese diálogo interno que siempre tenemos. Qué vaina. Y si de pronto pasa lo que pasaba antes, ¿no? Y era que usted no es capaz, no ha sido capaz de darle un varón a su esposo, ¿no? Eso era un diálogo entre las familias, entre las mujeres o las mamás decían que muchas veces se juntaban con una mujer porque era buena para dar hijos y que lo mínimo que esperaba es que el primer regalo que le entregara a su esposo era un hijo varón, ¿no? Entonces, por idiosincrasia, siempre se esperaba que el primero o el mayor fuera varón, ¿no?
y además como no había ecografías como ahora que de pronto no. Entonces, pues imagínense la desilusión que mamá pudo sentir en no fui capaz de darle lo que él quería, lo que mi suegra quería, o lo que la familia esperaba. Y ahí se genera una emoción de no soy suficiente. ¿Que quién la asume? Ese bebé que acaba de nacer, que no entiende palabras, no entiende idiomas, pero que tiene una conexión energética con mamá y que se sintió rechazada por segunda vez. Porque la primera, que además es una herida estructural que la llaman muchos, es el nacimiento. El simple hecho de nacer nos genera una herida. Pónganse ustedes a pensar, está uno allá calientico, tranquilo, animado por ese corazón ahí. Cuando de pronto alguien empieza a empujar, cuando empieza a contraerse, ya algo está pasando aquí y el cuerpo entra en estrés la mamá, entra en estrés el niño, y resulta que nos lanzan y nos sacan del paraíso. Y llegamos a un lugar frío, además, pácate, nos meten un golpe de primeras que para que respire, después lo pasan allá, lo envuelven, le meten una cosa por la nariz. ¿Cómo creen que ese bebé se siente en ese momento? ¿Y mamá dónde está? Mamá me tiró, mamá me rechazó. Porque esa es su sensación en ese momento. Y díganme cuando los separamos porque no pudo respirar, porque nació con insuficiencia, porque nació antes de tiempo, porque nació por cualquier razón y lo metemos a una incubadora. De hecho, Bert Hellinger establece que ahí se rompe un vínculo de manera grave, un vínculo que toda la vida quedamos con esa sensación de mamá me abandonó. Un vínculo interrumpido, lo llama Bert Hellinger. Y ese vínculo interrumpido queda siempre ahí grabado como un tatuaje y una alerta de todo aquello que me genere esa emoción, todo aquello que me genere esa sensación de pérdida, de me sacan, la terminación de una relación, alguien que me miró feo, alguien que me dijo hoy no quiero bailar contigo, hoy no quiero hacer el trabajo contigo, me está separando igual y vuelve a revivirse esa emoción, ¿no? Entonces, eso hace parte del proyecto Sentido. Y entonces, volviendo al tema tuyo, Mimile, cuando mamá en medio de su emoción interna, que es la única que está conectada con el bebé, dice, ¿cómo no fui capaz de darle un varón? O, yo quería que fuera un niño, ¿ahora qué van a decir? Ahí quedó esa insuficiencia. Ahí quedó esa emoción. Y ahí queda también la sensación del niño de ser suficiente para mamá. Como siempre les he dicho, el poder de mamá, el llenar las expectativas de mamá, creo que es el deseo más grande de todos los seres humanos. Entonces, ¿qué hacemos de manera inconsciente? Convertirnos en ese niño que mamá necesita, convertirnos en ese primogénito varón, ¿no? Y es el ser el de la iniciativa, el ser el que manda, el ser el que ordena, el ser el que provee, el ser el que protege, el ser el que pone los límites, el ser el que manda sobre los hermanos varones, el ser incluso el que ordena las cosas, porque esa es una energía masculina. Y así inconscientemente lo llevamos. ¿Y qué atraemos? Hombres con energía femenina. Hombres con energía débil, hombres que no proveen, hombres débiles mentalmente, donde dicen, bueno, mi amor, lo que tú dices. Y uno ve esas parejas en que ella está, rápido, vaya por el mercado. Este señor, ¿por qué se es así, mi amor? Mire, ya le traje, pues, ¿qué más hago? ¿Qué más? Porque al final en la relación se debe equilibrar con una energía femenina y una energía masculina, que no necesariamente está en el hombre y en la mujer, sino hablamos de mujeres con energía masculina y hombres con energía Como dijo una compañera, ahora todo cobra sentido. Gracias, doctor. Ana Rosa, a ti, mil gracias. Solo quería apuntar un poquito, un punto, pues me imagino que en algunas ocasiones lo habrás mencionado, pero también el hecho del óvulo de la abuela, porque se supone que nosotros llevamos información de la abuela, porque nosotros ya estábamos dentro de la abuela, porque la abuela tenía a la mamá y la mamá nos tenía a nosotros. Solo era para, pues, como sumar ese dato cuando estabas hablando de Proyecto Sentido. Perfecto, Ana Rosa. Excelente aporte, gracias.
Porque es cierto, el vínculo no solamente se genera con mamá, el vínculo se genera especialmente con la abuela materna. Y entonces tenemos que irnos a buscar qué sentía mamá, qué sentía. Y si ahí no encontramos, Luisa, perdóname, si ahí no encontramos en mamá, tenemos que irnos a buscar a la abuela. Es qué sintió mamá, la abuela, perdón, cuando estaba embarazada de mamá, porque bajo el embarazo de mamá yo ya existía ahí como un ovolito de la mamá que se estaba formando. Y esas tres generaciones, por eso mire, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí se unen. Y cada 3 generaciones estamos vinculadas como la cadena del ADN lo muestra, haciendo de arriba viene abajo y se cruza, así tal cual. 3 generaciones se gestan cuando hay un embarazo. Ahí estás gestando de una vez a la hija y a la nieta. Entonces, estás influenciando directamente en esas 3 generaciones. Gracias por tu aporte excelente. Discúlpame, perdón. Judy, en ese caso, yo podría enfocarme, el tema con la abuela ya también. La abuelita ya está en el cielo, feliz. Sin embargo, en ese caso yo podría pensar que tendría que también buscar a través de no sé, registros o constelaciones a mi abuelo paterno. Claro. Ok. A tu abuelo paterno, a tu abuelo materno. Sí, es que, mira, es tan difícil excluir a cualquier abuelo. O sea, es tan difícil excluir. Pero mira que cuando buscamos personas, cuando buscamos quién fue, o sea, a mí, ¿por qué me está pasando esto? ¿Quién es el responsable de esta situación? Más cuando quizás no los conocemos, ¿no? O sea, hay muchos de nuestros árboles en que la información es inaccesible por 2 razones. Una, porque no los conocimos, porque ya todos están muertos, porque ustedes saben que antes la gente no le gustaba contar mucho. La ropa sucia se lava en casa, decían, ¿no? Esa era una de las cosas. Nadie tiene que saber. Aquí todos sonrían para la foto y lo demás, todo aquí adentro, de puertas para adentro, esto es del acabose, pero de puertas para afuera, somos una familia feliz. 1. Y 2, porque se quedaron esas emociones muchas veces encerradas en ese árbol individual, que es como el que acabamos de decir. Esa mamá que no se permite decir, yo realmente no quería tener este chile. Yo no quería ser mamá. Pero lo que te digo yo, ya frente a la situación, ya nació, ya está aquí, ya está llorando, ya necesita que lo amamantemos, pues tengo que cambiar el chip y tengo que enfrentar la situación y decir, tengo que ser ahora la mejor mamá. Pero allí callada dentro en mi diálogo mental siempre dije, no, incluso intenté abortar. Incluso le pedí a Dios, prediciendo, Dios mío, que no sea cierto, que se muera, que me dé algo. Díganme si como mujeres o como humanas simplemente. Incluso cuando peleamos con papá, uy, ojalá este señor se muera rápido. Yo lo llegué a pensar un día, yo, ¿será que no se muere? A ver si me dejas de molestar. Y son esos pensamientos que no los podemos manifestar así como yo hoy se lo estoy diciendo chistosamente. Y que para mí también decir, ¡ay, cómo se me ocurre siquiera pensar en soltar lo que alguna vez pensé! ¿No? Pero esos pensamientos son creaciones. Y esas creaciones ya las soltamos al universo por el simplemente hecho de pensar. Y más cuando se trata de ese vínculo madre-hijo, pasan ahí a través de las neuronas, pasan ahí a través de las células. Veía el otro día un documental maravilloso que decía que en ese intercambio de ese nuevo ser que está en nuestro vientre cuando gestamos, es tan maravilloso el intercambio de sangre y de información que pasa, que algo que me pareció muy curioso que decía es que ese bebé llega y como que hace un escaneo al cuerpo y dice, mi mamá está mal de, qué sé yo, de las plaquetas las tiene bajitas. Entonces, toda esa energía se centra en sanar a mamá para que esté bien para mí. En ese intercambio energético. Tengo que corregir a mamá, tengo que sanar a mamá, tengo que ayudarle a mamá, aún desde simplemente esa energía de células y de intercambio
de sangre y de intercambio biológico, de material biológico. Entonces, fíjense ustedes cómo, claro, cuando pasan en ese escaneo, mis neuronas, mi energía, todo se lo estoy impregnando a ese bebé. Hasta mis malos pensamientos, que uno dice, yo me los guardé, jamás se los dije a nadie, jamás supo nadie esto, yo jamás lo pronuncié, solo lo pensaba, pues decía parte de mis creencias, ahí se lo entregué. Y esa es esa situación que tengo, ¿por qué no soy suficiente? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esta relación con esta persona? ¿Por qué encuentro seres humanos así, 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 así? Que nada se queda bajo el tapete, porque los secretos salen o salen. Y ahí es cuando tenemos nosotros esos hijos rebeldes que son capaces de decirnos, oiga, vieja, ¿usted por qué no me muere y deja de fregarme? ¿Cómo estoy un niño es capaz de decírmelo? Y uno dice, pero es que una vez lo pensé con mi papá. ¿Sí? Todos los secretos salen. Y salen en las generaciones de los nietos y los bisnietos. Los nietos y los bisnietos son la resolución de todos los conflictos que quedaron en los tatarabuelos y en los bisabuelos. Somos la resolución de nuestros abuelos. Entonces es muy normal. Ahora, si lo llevamos al tema de biodescodificación, recuerden ustedes que todo lo que representa de aquí del pecho hacia arriba representa los pensamientos de nuestros bisabuelos. Todo lo que está entre el pecho y el plexo representan las emociones de nuestros abuelos, bisabuelos, abuelos, y todo lo que pase del ombligo hacia abajo representa a nuestros padres en emociones y en ideas. Es nuestra generación más próxima. Por eso nuestra sexualidad, por eso nuestra creatividad. Muchas veces cuando estamos en discordancia con papá y mamá, tenemos muchos problemas, tanto físicos en esa zona, ovarios, en el caso de nosotros las mujeres, menstruaciones dolorosas, ovarios poliquísticos, endometriosis, temas de infecciones vaginales, todo eso, busque en emociones, pero además busque en la relación de papá y mamá. En las emociones, busca en tus abuelos, qué sentía la abuela, el abuelo. Y en los pensamientos, por eso también las enfermedades, por ejemplo, en el cuerpo, las enfermedades físicas, decimos muchas veces que vienen de mamá. Y las enfermedades mentales vienen de papá. Porque papá es la cabeza. La cabeza representa a papá, la masculinidad, representa las ideas. ¿Sí? Ana Rosa. Solo quería sumar lo que tú estabas diciendo, o sea, lo que dijiste en algún momento con respecto a Luisa, que ha trabajado todo el mundo. Yo creo que a veces también en lo sencillo se encuentra la respuesta y era lo que tú decías, testea tu cuerpo, testea tu corazón, porque ahí muchas veces uno como, que a mí me ha pasado, estoy como enredada en algo y digo, pero bueno, y ya como que silencio un poquito y como que pregunto, como que esas preguntas que le lanza uno al inconsciente y ¡pum! Te da una respuesta y tú, ya, claro, que muchas veces también nos pasa eso, que nos vamos buscando y quizás lo que tenemos que encontrar está en las preguntas más sencillas, solo era eso. Fantástico, fantástico y estoy completamente de acuerdo contigo. Porque a veces como humanos, estamos buscando la respuesta. ¿Por qué y para qué y dónde y quién lo prueba y dónde? Eso es el ego, esa es la cabeza, ese es papá, papá presente, ¿no? Pero tienes toda la razón. A veces está en lo más simple. A veces está la respuesta en la simple aceptación. Y por ejemplo, Bert Hellinger, Brigitte, nos enseña la sanación de todo. Se llama sí y gracias. Lo demás me lo doy yo. Digo sí a cómo fue, a cómo es. Digo gracias, porque solo tenían que darme la vida, nada más. Es así de simple, a esa conclusión. Pero como humanos siempre decimos, no, pues tan fácil no puede ser. O sea, tiene que tener algo de fondo, porque es tan fácil, o sea, tantos maestros, tantos años de espiritualidad, tantas ramas, ¿no? Y ahí está papá funcionando, ¿no? Hay que buscar, hay que estudiar, hay que crecer, hay que probar.
Ahí está papá y está el pensamiento y la mente consciente, que es la que necesita que le prueben todo, necesita la certificación, necesita el ir al exterior mostrando muchas cosas. Pero tú tienes toda la razón. En realidad es una simple rendición. En realidad es sí, ser consciente que soy parte de la totalidad, que soy parte, que si yo, que la paz, estos días encontré una frase tan bonita que decía, paz mundial, que es la que todos queremos, ¿no? Todos queremos trabajar por ella y queremos ir al África y salvar a los niños y ahorita irnos allá a Europa y ayudar con la guerra y enseñarles que se amen y se adoren y bajen las banderas y pues. Y la frase decía, la paz mundial es tu paz interior. No tienes que ir a ninguna parte, no tienes que buscar nada afuera porque en realidad todo está dentro. Porque lo que está afuera, todo es un reflejo de lo que tienes adentro. Entonces, solo si hay algo que no te gusta, que te molesta, que te disgusta, no peines el espejo, como decía una amiga que tenemos por aquí en común, cuando tú estás despeinada y te ves feíta y te miras al espejo y dices, uy, este pelo, ¿cómo lo tengo? ¿A quién peines? ¿Al espejo o a ti? Y nosotros generalmente solemos querer peinar al espejo. Es que mi papá hizo, es que mi mamá, es que mi amigo, es que el presidente, es que los ladrones, es que la economía, es que yo no tengo la culpa de que todos los de afuera sean así. Ahí estamos peinando al espejo, venga, yo lo arreglo. Pero la que se tiene que arreglar para verse bonita, en realidad, soy yo. Entonces solamente hay que buscar y entrar aquí. Y ahí vas a encontrar las respuestas de todo. En esa armonía y en esa sincronicidad perfecta que es lo que piensas es lo que expresas y lo que expresas es lo que sientes. Cuando logras hacer esa sincronía, ahí en realidad encuentras la paz y ahí en realidad encuentras la salvación. Cuando buscamos culpables afuera, siempre se van a escabullir, ¿no? De aquí para allá, porque todos nos están mostrando que ese no es, estás peinando al equivocado, estás peinando al reflejo, no te estás peinando. Así que maravilloso. Bueno, me quiero devolver, ya son las 8:12, nos pasa el tiempo, Dios mío, yo hablo demasiado. ¿Qué tiene que ver la profesión y la abundancia con papá? Es la pregunta que hizo Ana Rosa en principio. Todo. ¿Qué tiene que ver la profesión? Bueno, fíjenselo por simplemente qué representa papá y qué representa mamá para el niño, ¿no? Mamá representa el cobijo. Cuando nacemos, mamá nos protege, mamá nos apapacha, nos alimenta, nos da calor, nos enseña a amarnos a nosotros mismos, ¿no? Es una relación en mamá y yo, es una relación única, es una relación íntima. Y papá que nos enseña cuando somos niños, bueno, ya suelta el chino y que déjeme lo que lo voy a llevar al parque. Hay que sacarlo a jugar fútbol. Vamos, niña, a aprender a montar en bicicleta. Vamos afuera. Porque papá representa el sol. Porque papá nos saca de la intimidad y de la protección y de las faldas de mamá para llevarnos a la sociedad. Es la fuerza de papá la que nos lleva a trabajar. O no es papá el que dice, bueno, mamita, papito, que usted ya está grandecita, ya hay que colaborar en esta casa. Una fábrica consigue un trabajo y yo le enseño cómo se trabaja y de chiquito le digo, mire, así se pone se pone ¿cómo se llama? Un clavo en la pared, así se barre, así se arma, así se usa un taladro, así se usa un destornillador, así se arma. Es papá el que nos enseña todas esas cosas. Porque es papá incluso desde los clanes y las hordas, era el hombre el que salía a buscar el alimento, el que se iba a cazar y volvía con la comida, ¿verdad? Entonces es papá el que rige nuestras relaciones primero. ¿Cómo me relaciono con el exterior? De mi piel hacia afuera, es papá el que me lleva. ¿Cómo me relaciono con mis compañeros del colegio? ¿Cómo me relaciono con mis compañeros de mi vida laboral? ¿No? Entonces es papá además el que me da fuerza, ¿no?
Por ejemplo, en abundancia y en dinero, o en éxito y abundancia, la abundancia viene de mamá, porque mamá es la que crea. Mamá es la que es capaz, decía algún escritor, dale un espermatozoide a una mujer y te lo convertirá en un hijo. Imagínate el poder de creación. Y somos nosotras las creativas, somos nosotras las que podemos multiplicar. Pero es papá el que te da la fuerza de catapultar esa creación hacia el exterior. Es papá el que hace que la empresa que yo inventé funcione. Es papá el que hace que el negocio que monté funcione. Es papá el que hace que yo tenga el éxito como trabajadora en una empresa. Es papá el que hace que tenga buenas relaciones con mis compañeros, con mis iguales, con mis congéneres. Es papá el que hace que tenga una buena relación con mi esposo o con mis hijos. Todas las relaciones dependen de esa relación inicial. Ahorita había una que se me pasó y que la vi que me pareció súper importante y me perdonan ahora haciendo relación a papá. Fan Lady dijo, no sabía que el pan representaba a papá, ahora todo tiene sentido, todo encaja en el rompecabezas. Luisa dice, buscamos tener razón sobre nuestras creencias. Buscamos siempre verificar la tesis de las creencias, siempre, tienes toda la razón. Liliana dice, para sanar a papá es necesario buscarlo físicamente. Esa era la pregunta que estaba buscando. Fíjate que ahí venimos. Bueno, mi papá no está, mi papá no lo conocí, dijo Luisa, mi papá no estuvo. Mi papá lo conocí y me dijo, lo siento, pero yo ahorita ya tengo una relación nueva, no puedo hacerme cargo. Hay una gran diferencia entre lo que es la relación y lo que es el vínculo. Desde constelaciones familiares, Bert Hellinger nos ha inculcado siempre esto, y es por eso que en el campo de constelaciones familiares podemos incluir al papá, incluso al papá que no conocemos porque seguramente somos adoptadas, o al papá que nunca supimos quién era porque somos producto de una fecundación in vitro, por ejemplo. No sabemos quién fue el donador, o no sabemos quién fue el abusador, tampoco, ¿no? Entonces, pero ese vínculo energético, esa semilla que el sembrador nos dio, esa semilla es a la que debemos honrar. Ese vínculo de vida, porque sin esa divina casualidad de ese óvulo y de ese espermatozoide, hoy yo no estaría aquí presente, ni tú estarías aquí presente. Entonces, ese es el único vínculo realmente que tenemos que agradecerle a papá. Por la bobadita, la pendejadita que nos regaló la vida. Lo más importante que hoy tenemos en nuestras vidas. Porque si yo los pusiera a hacer un ejercicio, que escriba la cosa más importante de su vida en este momento. Le pones mi profesión, mi familia, mi hijo, mi maestría, mi viaje, mi casa, mi carro, mis lingotes de oro. Si no pusiste la vida, ninguna de esa lista te dice. Porque simplemente no estarías aquí para tenerlo, disfrutarlo, quererlo, conservarlo, ofanarte de él. Y esa vida te la dio esa divina coincidencia de ese óvulo, lo tenía mamá, que lo puso mamá, y de ese espermatozoide lo puso. Y esto era un acuerdo de almas, que a veces decimos, no, fue una mala noche, con unos malos tragos de mi mamá, o míos, fue unos malos tragos y por eso tuve este niño. No, no creas. Hay varias cosas que vienen escritas en nuestro libro de vida. Es cuándo nazco, cuándo me muero, con quién me caso, con quién tengo una unión de pareja para dar vida, y quiénes van a ser mis mejores amigos. Eso está escrito. Y eso es un pacto, como si aquí estuviéramos en esta reunión y bueno, Rosa, tú vas a ser de mi mamá, Zulay, tú vas a ser de mi amiga que me traiciona, Flor, vas a ser de mi papá, Beatriz, vas a ser de una hermana aquí que me saca de quicio todo el tiempo, Alison, vas a ser mi esposo, Lilia, vas a ser mi segundo esposo. Es todo un acuerdo y todo un proyecto. Los invito a que se lean El plan de mi alma,
por si no lo han leído, un libro maravilloso que les habla de esto, de qué pasa antes de llegar a este plano. Y una película que la van a encontrar en muy mala calidad, yo nunca la encontré buena, pero que me pareció fascinante, que se llama Nuestro Hogar, Nuestro Hogar. Nuestro Hogar de Chico Javier, que es un brasilero. Ahí les pueden, digamos, yo sé que todo esto que les estoy diciendo ya para muchos es nuevo, porque cómo, cuál plan, de qué, pero todo esto hace que engranen todos esas piezas en este rompecabezas. Y no sé ni siquiera por qué me fui para allá, no fue la paloma porque no sé por qué resulté por allá. Estaba contestándole a Ana Rosa en cuanto a que todo lo que tiene que ver con papá, esa hermosa coincidencia, esta divina coincidencia, íbamos allí, en esa divina coincidencia y en ese honrar ese vínculo, ese es el vínculo, el del alma, que incluso trasciende la vida, para allá iba, incluso trasciende la vida. Papá puede que esté muerto, pero la energía de papá y el vínculo con papá está absolutamente presente. Está presente en tu vida, y está tan presente en tu vida que está en tu célula, está en ti. El 50% de tu cuerpo físico eres papá y el 50% eres mamá. Porque el material genético salió de ahí, de ese espermatozoide y de ese óvulo. Y biológicamente eres él y ella. Eres como si, o cuando unimos vamos a hacer un cafecito, tenemos tinto y tenemos leche, ¿verdad? Entonces, se unen esos dos, ovulito y espermatozoide, y nos sale un precioso cafecito que soy yo. Ahora sepáralo. Cuando yo reniego de papá, ese tinto está en mí. Cuando reniego de mamá, esa leche está en mí. ¿Cómo lo separas? Y si reniego de esa leche, pues yo estoy hecha de ese material. Y si reniego de ese tinto, yo estoy hecho de ese material. El vínculo es presente. Ahora, la relación es una cosa diferente. Y la relación es de este plano. La relación es de cuerpo a cuerpo. La relación es esa que a veces es insoportable. La relación es la que a veces necesita distancia. Porque no la podemos ver. Pero tú puedes tener una mala relación, pero puedes honrar el vínculo. Y ese sería el caso de Luisa. Y no quiso saber de mí. Y creo que lo has hecho así. En relación él me dijo, lo siento mucho, pero no. Pero en vínculo tú lo has honrado y lo has hecho. Y has logrado desanudar ese hilo rojo que los une con tantos nuditos de dolores, que no me quiso, es que prefirió a otras, es que porque, entonces para qué me tenías si no iba a ser su prioridad, y todos esos juicios que hacemos de papá y mamá exigiéndoles que sean padres perfectos, ¿no? Entonces tiene todo que ver, en conclusión. Nos hemos volado de tiempo tenaz, yo no sé si ustedes quieren que sigamos, si paramos, o sea, porque obviamente sé que nos vamos siempre con una horita, pero en virtud de que tenemos tantas personitas, no sé qué tan aburrida esté la cosa como para que digamos, vámonos ya. Voy por aquí, entonces, Lilia. Sí, la respuesta es sí, a pesar de que papá no esté en la vida, se puede constelar, se puede reconstruir el vínculo, la relación ya en vida no está, pero el vínculo lo puedes reconstruir en cualquier segundo de la vida. Alison dice, y si a uno le querían colocar un nombre de mamá, de papá fallecido, y al final le cambian el nombre, ¿eso tiene alguna sustitución actualmente? Si se lo colocaron y después tú te lo cambias o te lo cambian legalmente, igual hay un regalo que recibiste. Si fue la intención de ponerlo y no lo pusieron, pues al final el destino cambió, no te lo pusieron, ¿no? Yo quería que se llamara María, pero al final lo pensé bien y mejor lo puse Rosa, está perfecto, o sea, no tienes nada que ver con María, pero si te pusieron el María y de pronto pasa mucho, ¿no? Dice María Judith, ¿no? De María Judith a mí eso no me gusta, yo me cambio el nombre, yo me quito el nombre, ¿no? O sea, yo recibí un regalo a través del nombre o recibí un trabajo y una tarea a través del nombre, porque hay dobles, no solamente por fecha de nacimiento, sino por nombre.
¿Quién se llama en tu árbol de esa manera? Busca la historia si alguien se llama como tú. Busca la historia si tienes uno o dos nombres de abuelos, bisabuelos, tíos, especialmente que hayan fallecido jóvenes, especialmente que hayan tenido alguna historia dolorosa. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿qué pasa en tu vida? Porque estás repitiendo, estás culminando una misión, tienes algún vínculo con esa persona. Bonita, excelente tema, perfecto, gracias. Ok. Sonia, ¿tienes levantado tu manito hace rato? Levántala, porque yo hablo demasiado. No, buenas noches. No, es que llegué tardecito, pero me da pesar no participar porque hay tanto que preguntarte. Pero bueno, con el respeto del tiempo también de todos. Primero, una cosita y es que quería contarles que ya estoy escuchándome el de Pone el cielo a trabajar y qué cosa tan maravillosa, de verdad. Digamos que me daba un poquito, yo soy muy católica, ¿no? Entonces me angustia a veces, yo sé que son cosas de Dios, pero como que uno dice, no, son Dios y la Santísima Virgen. Entonces como que yo dije, bueno, pues entonces la Virgen va a ser mi manager, que ella sea quien haga el contacto, pues, y haga los contratos que tenga que hacer. Bueno, eso empecé a escucharlo la semana pasada y les cuento que ya me ascendieron. Ay, qué chévere. De las cosas buenas, bueno, que había para contar, eso, bueno. Entonces eso me tiene muy contenta porque yo siento, y quiero decírselos de verdad, que la vibra que se siente en este grupo, o sea, de verdad, esto es imperdible, imperdible. Yo, muchísimas gracias por todo lo que nos Sonia, das, por todo este espacio que yo sé que es solo buena energía, buena vibra, deseándonos todas para todas lo mejor. Entonces esto pues sencillamente, no sé si es manifestar, bueno, estos encuentros con seguridad tienen que repercutir en todos y pues quería contarles eso así en un momentico. Y de verdad, pues también desearles lo mejor a todos. Desde mi corazón también la mejor vibra para todos. Y quería hacer una pregunta chiquita, la porque es hija, que, bueno, estaba escuchando lo del cambio de los nombres, bueno, esa me queda ahí un poquito, yo le puse a mi hija Juanita Alejandra y ya de grande se quitó Juanita, que no, que qué nombre tan horrible, pero seguro que no, yo no creo que haya alguien en la familia que lo hubiera tenido, pero no sé eso cómo, digamos que puede afectar más adelante o qué tendría yo que sanar cuando se siente uno un poquito, pues digamos que no herido, pues no dolido, no es que me quedé en eso, pero yo fui la que se lo puso. ahí vamos, Entonces, ahí vamos en, fíjate, ¿cuál es la intención de mamá? Ojo, porque la intención de mamá es determinante en la vida de nuestras hijas, ¿no? Entonces, ¿tú por qué le pusiste Juanita? ay, a mí me gustaba, yo siempre quise. Fíjense que hasta, por ejemplo, a mí me pusieron el nombre Judy mi mamá dijo, es que a mí me fascinaba una novela que yo estaba viendo ahí y me fascinaba esa actriz. Me encantaba, Judy Enríquez, ¿no? Y de hecho, no me acuerdo cuál era la novela, pero esa intención quedó plasmada en mí, en ser actriz. Yo decía, yo vengo de un pueblo donde pues la parte cultural no es que fuera así muy extendida, ¿no? Pero, y además de pequeñita fui muy, pero muy tímida. O sea, yo era de la timidez absurda de empezaban a llamar lista y cuando iban llegando a la P, cuando iban a decir Rubiano, ya estaba sudando. Yo lo único que decía era presente. Pero para mí eso era, pasé, Dios mío. Pero siempre recuerdo que aún en medio de esa timidez terrible para mí, me dijeron que si quería participar en una obra de teatro. Y para mí eso fue, o sea, era como entrar en otra dimensión. O sea, yo me acuerdo que estaba como de 8 o 10 años, pero para mí ahí no había pena, no había absolutamente nada. Y yo me lo gozaba. Y en el colegio armé un grupo de teatro y en muchos escenarios que he estado, o sea, casualmente me ha tocado de pronto que quién quiere, yo fascinada. Y cuando yo entendí todo esto del nombre,
porque la intención de mi mamá de ponerme un nombre de una persona que se dedicaba al teatro y a porque a ella le fascinaba, le encantaba, tuvo efecto en mí. A pesar de mi timidez, que uno dice, no, pues cómo me voy a exponer, yo tímida, que me voy a exponer en un escenario a pararme o alguna cosa. De hecho, a mí me ponían a hacer otra cosa, a leer, y no podía, me trababa, de todo, ¿no? Pero sí encontré el sentido cuando te dicen, esos son los regalos que da papá y mamá. Y es búscate, a pesar de que no lo hayas hecho de manera consciente, ¿no? De manera muy consciente, en el nombre están los regalos. De hecho, en la formación que va a empezar ahorita en julio, el primer módulo están los regalos del nombre, porque son los regalos que nos dio la persona que nos lo puso, si fue papá, si fue mamá. Ahora, la pregunta es, Juanita por alguna razón no le gustó. ¿Quién se lo regaló? Mamá. ¿Qué está pasando en ese vínculo con los regalos de mamá? ¿Sí? Y es preguntarse por ahí. Sin culpa y sin juicio, porque como les digo yo, ahora no es soy culpable de las gracias de la vida de mis hijos. Yo no, ¿no? Cada uno tiene un trabajo, cada uno tiene incluso el trabajo de generar heridas en nuestras futuras generaciones, porque si no, de las heridas, acuérdense que empezamos esta charla diciendo de las heridas, de la tormenta, de la guerra, de la muerte, ¿no? De la enfermedad, de la oscuridad, sale el camino a encontrar la luz, sale el camino al avance, del dolor sale la transformación. Entonces también hemos generado en nuestros hijos muchas circunstancias que pactamos o que a la luz de nosotros como mamá o como papá, dijimos, esto es lo mejor para mi hijo. Y será su trabajo, porque no les podemos atar las manos, porque a eso vienen también. Vienen a hacer el trabajo que nosotros ya andamos durante 30, 40 o 50 años para estar hoy aquí. Es andar y vivir ese camino. Y en ese camino sanar, en ese camino cambiar, en ese camino honrar, ¿no? Entonces, pero ahí hay algo que dice, o sea, ¿no me gusta ese nombre? No me gusta regalar. Es ella, mayor de edad, es ella la que tiene que un día decir, ¿y por qué no me gusta el regalo que me dio mamá? ¿Por qué no me gusta mamá? ¿Y por qué no me gusta mamá? Desde esta perspectiva, porque yo no quiero a mamá, no me gusta mamá cuando me manda, pero me encanta mamá cuando me abraza, me encanta mamá cuando me hace caldito. Fíjate que son los roles y los diferentes puntos de vista que buscamos. Muchas gracias. Importante buscar los significados de los nombres, porque ahí están los regalos. Entonces uno dice, significa guerrera, por ejemplo, nombres que significa Camila, significa guerrera. Entonces, porque yo vivo en constante lucha todo el tiempo, ¿no? Así como los colores, los significados hay de luz y hay de sombra. Y cada uno escoge de qué lado quiere usar su regalo. Entonces, es qué significado tiene el nombre y ese es uno de los regalos que tomamos de nuestro árbol. Y si ese nombre además es de Anita, que es la abuelita, por ejemplo, que sufrió por amor, que está soltera, que la dejó el esposo, que fue abusada, que fue traicionada, y yo lo tengo, dice uno, ¿cuál es mi historia con Anita? ¿A qué me comprometí en reparar de la historia de Anita? Pero lo bueno es cuando lo veo, lo hago consciente, lo puedo hacer diferente. Bueno, por aquí tengo más cositas que dice, ¿cómo es el título del libro? Se llama El plan de mi alma. Está en el grupo, ahora lo reenvío para que lo puedas tener. Y el otro libro al que se refirió Sonia, lo hemos tratado en charlas anteriores, se llama Pon el cielo a trabajar. Sandra dice, mi padre falleció de un tiro en la cabeza y yo siempre tengo dolor en el cuello y en la cabeza, siento mucha tensión, puede tener algo que ver y puede estar conectado. Es triste mencionarlo, pero tengo una duda gigantesca. Claro que sí, fíjate que dolores, ese es un muy buen ejemplo, Sandra, porque los dolores de nuestro cuerpo nos están mostrando algo, nos están mostrando un excluido. De acuerdo con la teoría de Bert Hellinger, dice que cada una de las enfermedades y los dolores nos están mostrando a los excluidos del sistema. El cáncer, la diabetes,
los dolores crónicos, los dolores de espalda, cada uno está representado en nuestro vida. Entonces, es a quién no quisimos mirar o cuál fue el dolor que se generó físico o emocional por la pérdida de esa persona. Entonces, también tenemos cosas como las profesiones también vienen a reparar, ¿no? Si tuvimos abuelos, tatarabuelos que de pronto murieron quemados, yo como nieta, a mí me encantaría ser bombero, ¿no? Murieron en una guerra y nadie los pudo asistir porque se desangraron por una bala que los impactó, pero nadie los pudo salvar. Yo fui médico enfermero. ¿No? Los terapeutas venimos a reparar la emocionalidad de mamá o de la abuela. No tuvo quien la orientara emocionalmente. Entonces, como nieta o bisnieta, yo voy a convertirme en terapeuta. Las profesiones reparan a nuestro alma. Gracias. Con todo gusto, Sandrita. ¿Qué puede estar sucediendo cuando uno tiene parejas que no se comprometen con la relación? ¿Qué puede estar sucediendo? La primera pregunta que yo te haría es, ¿cuál es el grado de compromiso que tú tienes contigo mismo? ¿Te pones de primeras? ¿Siempre te atiendes primero? ¿Siempre tienes tiempo para ti? Recuerda que todo lo que está afuera nos refleja adentro. Si yo encuentro hombres o personas, y te aseguro que si es falta de compromiso, no solamente están los hombres, lo vas a encontrar en el trabajo, lo encuentras en amigos, lo encuentras en promesas rotas, ¿no? Pero cuánto tiempo, cuánta veracidad, cuánto amor le doy a los compromisos que hago conmigo mismo. Mañana voy a sacar tiempo para mí. Mañana voy a hacer unos minutos de meditación. O no, mañana me voy a ir a arreglar el cabello. No, pues no alcancé. A mí me pasa, ¿no? Tengo que ir a arreglar el cabello. No, pero ¿a qué horas? Si yo tengo que ir a recoger al niño, tengo que hacer el almuerzo, tengo que salir, tengo que hacer la llamada, tengo que... Ay, ya no alcancé. Bueno, no pasa nada. Porque siempre pongo a los otros primero que a mí. ¿No? Entonces, hay que preguntarse eso. ¿Cómo es el título del libro? Creo que ya lo repetí. Y Luisa dice, ya le dije a mi familia que no me diera lucha. ¿Qué pasa cuando por diferentes razones somos nosotros quienes debemos dejar a nuestro padre en su vejez? Pues está repitiendo es una herida de papá, ¿no? O sea, que vive los abandonos de los hijos también. Ahora, hay una cosa muy importante ahí en el tema de la relación de los hijos con los padres, y es que muchas veces pretendemos convertirnos en los padres de nuestros padres, porque los vemos desde una arrogancia amorosa que les digo yo, ¿no? Y es, mamá, no eres capaz, o sea, yo quiero cuidarte, quiero consentirte, y para consentirte yo decido dónde estás bien, yo decido qué es lo que comes, yo decido cómo manejas tu plata, yo decido dónde llevarte a vivir. ¿Y eso quién lo hace? Eso lo hace la mamá. Yo me convierto en madre de mi madre, y al convertirme en madre de mi madre, no estoy honrando el vínculo, no estoy honrando el vínculo. ¿Mm? Honrar el vínculo es darle el papel de mamá, así sea una viejita que ya no puede comer por su cuenta, así sea que tiene que estar acompañada. O sea, siempre debemos procurar que nuestros adultos mayores estén acompañados, estén protegidos, pero que se sientan bien. Y así como hoy les digo a ustedes, el testeo está aquí, ¿cómo te sientes? ¿Es lo que quieres? Esa es la primera pregunta que le debemos hacer a papá y a mamá. ¿Quieres hacer? ¿Te sientes bien aquí en mi casa, en el cuarto de atrás del servicio? ¿O preferirías estar, por ejemplo, en un ancianato rodeado de personas? Así no esté yo te voy a visitar, yo cumplo esto. Pero ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo puedo ayudarte? Pero siempre decidimos por ellos, ¿no? Siempre decidimos, no, es que lo mejor es que esté aquí conmigo. Lo mejor es que esté aquí. Lo mejor es que a mí no tengo una tía que dice, a mí no me gustan las frutas, a mí no me gustan las verduras. Y mi prima dice, no, es que tiene que comerse la papaya, porque la papaya es una fresca, porque te la tienen que comer. Pero vienen las peleas, ¿no?
Pero es que ella no se deja, es que no se ayuda, es que no le gusta, entienda. Eso hace parte de honrar el vínculo. Mi mamá, que es la grande, mamá, eso es lo que le decimos en la constelación, tú eres la grande y yo la chiquita. Pero yo como chiquita pretendo ponerle mis creencias sobre lo que es bueno. Eso está feo, eso está mal que ponga ese santo ahí o esa vela, eso no se ve bonito. Eso se llama irrespetar a mamá y a papá. ¿Por qué le das tu dinero a mi hermana? O no te da, o ven acá, yo le cuido el dinero porque es que usted se lo da a mi hermana o mi hermano que es un vago o no sé qué. ¿Por qué se lo da? Ese es problema de ella. Su dinero, si así se lo hubieras dado tú. Dice, la mamá dice, mamá siempre va a querer proteger al más bobito. Siempre dice, no, yo a mi chiquito lo cuido. Y todos los hermanos dicen, no, pero es que abusa de usted, pero es que tú le das a mamá y respetas lo que ella decide hacer con su dinero. Regalarlo, olvidarlo. No le des. Pero ese tema con la vejez es súper importante, porque ahí siempre tenemos que estar en nuestro lugar de pertenencia. Darle la pertenencia a ellos como los grandes y nosotros como los chiquitos. Mi nombre es Estefanía, me fue dado porque mi abuela murió 3 días antes de mi nacimiento. Señora, ahí eres doble de tu abuela. Y si además el Estefanía era el mismo nombre de tu abuela, es un vínculo muy grande con tu abuela. Entonces, el destino de tu abuela, que quería tu abuela, que le gustaba a tu abuela, cuáles eran sus valores, y quizá tú estás repitiendo muchas historias de tu abuela. Pero como les digo, esto no es para alarmarnos, no, Dios mío, ya lo hermoso y maravilloso de esto que es simple, como decíamos con Ana Rosa, no lo debes honrar, no lo debes hacerlo consciente. Es decir, cuando yo estoy en esta situación y estoy sintiendo esta emoción, voy repitiendo esa historia. Y en una constelación le devolveremos a tu abuela y diremos, esto no nos pertenece, esto es tuyo, yo voy a mi vida y tú quédate con tu historia, permíteme hacerlo diferente. Entonces, pero sí hay una vinculación ahí, pues se llama doble por aniversario. ¿Qué pasa cuando por diferentes razones somos nosotros quienes debemos dejar a nuestro padre? Ya lo contestamos. Listo. Ahí creo que ya lo dejamos así. Les voy a dejar una cartica, porque ya no alcanzamos la meditación, ya las voy a dormir a ustedes. Les voy a dejar la cartica completa, por favor. Quiero que, incluso les voy a mandar una meditacióncita para que la hagan, una meditación guiada, se las quería guiar yo, pero bueno, no quiero usar más del tiempo de ustedes. Solamente quiero que abran ese corazón. Cuando vayan a hacer esa meditación, quiero que conecten. El meditar es apagar la mente. No importa lo loco que parezca, a veces los mensajes que dicen ahí, no importa la lógica, es lo que quiero decir. Apaguen esa lógica, pero conecten con el corazón. Y repitan esa cartita que les voy a mandar, que era lo que les quería hacer hoy de dinámica. Pero pues cada uno hágala a su manera, ojalá en un espacio solo, en un momento, prenda una velita. Ya quiero conectar con esa masculinidad y con los ancestros. Quiero recibir este momento que se abren portales energéticos. Yo no soy astróloga ni nada de estas cosas, pero todo eso influye. Todo eso hace parte de nuestro ser. Todo eso, y hablando de Sonia que decía, este era uno de mis grandes miedos. Yo decía, no, yo me meto en esto de la espiritualidad. Yo soy católica, yo creo en Jesús, en María, creo en mi religión. Pero que estoy diciendo, no, ¿será que el testeo está en tu cuerpo? El testeo está en qué me hace sentir mejor. Esa sensación de culpabilidad de eres pecadora por todo lo que haces y agradeces que te voy a salvar. O ese nuevo Jesús que te dice, todos somos iguales, todo hace parte de todo. Debemos incluir al eunuco, a la samaritana, al que cobraba impuestos, por eso fue criticado. Muchas veces nos quedamos en un protocolo y ese es el tema con la religión. Vean,
quedan en el creer que son los únicos que tienen. La religión es el vehículo para llegar a la espiritualidad. Yo creo que ese es el mensaje. Pero la espiritualidad es la totalidad. Es incluir y respetar al católico, al mormón, al judío, al musulmán. Porque al final todos queremos lo mismo, conectar con la verdadera esencia. Al final todos queremos reconciliarnos con esa unidad de la cual somos parte y por esa unidad que está aquí dentro de mí. Y les repito lo de siempre, que a veces parece cliché. Yo soy parte de ustedes y yo los creé, pero ustedes son parte de mí y me crearon a mí para sus. Entonces, de verdad que gracias. Namaste a cada uno de ustedes, los honro, los reconozco a cada uno de ustedes. Y gracias por todo este tiempo, 1 hora y 35 de su valioso y amoroso tiempo, escuchando todas mis locuras. No me crean, pruébenlo. Vienen los comerciales, estoy a su servicio. El próximo 7 de julio tenemos constelación grupal. También estamos lanzando una formación que es rotativa. Ustedes no pueden entrar en julio, pueden entrar en agosto, en septiembre, en cualquier mes que decidan. También abrí la posibilidad que si no quieren tomar sino un módulo que les interese, o 2, o 3, o 5, lo pueden hacer. Hay 10 módulos de formación netamente terapéutica y personal. Y después de esos 10 módulos y de transformar su vida, de sanar su vida, de experimentar con las constelaciones familiares en su propia vida y en su propia transformación, deciden poner esto al servicio, pueden hacer un segundo módulo que son 6 meses adicionales, 6 módulos adicionales, donde van por las como terapeuta. Pero en ese primer módulo tocamos todas las áreas de la vida, que son el trabajo, la salud, mamá, papá, niño interior, proyecto sentido, abundancia, cuerpo, mis arquetipos desde el, ¿cómo se llama? Desde el perpetrador, desde la víctima, desde el salvador. Y se me escapó alguno, pero que hace parte de todo eso que estamos viviendo día a día, la relación. El amor, perdón, la relación con la pareja. Entonces, pues está ahí al servicio de ustedes. Yo estoy al servicio de ustedes. Pueden ser presenciales, si quieren que los acompañen familiares, pueden ser virtuales, puede ser de la manera que deciden. Si no, también tienen información de manera gratuita en mis redes, especialmente en todas las charlas que he dado en las redes sociales, ahí están de manera gratuita, y la invitación a que se en este espacio todos los jueves. De verdad que muchas gracias a todos ustedes, que tengan un feliz día. Muchísimas gracias para ti también. Hasta mañana. Feliz noche.